Estamos dentro del espacio González Carvajal Opina, un espacio que a través de Internet nos permite llegar hasta usted y que nos permite tratar los casos más candentes de la política nacional e internacional. El día de hoy les vamos a hablar precisamente de ello, de la sucesión presidencial que pues ya está próxima. Dentro de un año ya debieron de haber pasado las elecciones presidenciales y hoy quisiera ocuparme de un precandidato, todavía es precandidato, no es un candidato formal, pero todo indica que dentro de su partido no habrá quien le pelee el cargo de precandidato, y me refiero a Andrés Manuel López Obrador, un hombre originario de Tabasco, de Macuspana. Decíamos a ustedes que López Obrador nació en Macuspana, Tabasco, nació en el año de 1953. López Obrador, que ya como decíamos a ustedes es originario de Macuspana, Tabasco, pues él desde muy chico se vio involucrado en vorágine de acontecimientos, en escándalos, como se refiere en esta pequeña crónica que estamos haciendo para usted. Tenemos que decirle que cuando él tenía 12 años de edad, mató a su hermano. Un incidente lamentable que recuerdan todavía los tabasqueños, provocó mucho escándalo, ya que disputaron por una pistola que estaba colocada en la sala de su casa. Los dos quisieron apoderarse en un mismo tiempo del arma y forcejearon y el cañón de la pistola apuntó hacia el hermano de López Obrador, y por el impulso que estaban haciendo, jaló López Obrador el gatillo y disparó contra su propio hermano y lo mató. Esto ocurrió en el año de 1962, cuando López Obrador, involuntariamente seguramente, dio muerte a su propio hermano con una pistola calibre 22, que son chiquitas, pequeñitas, pero son muy efectivas. Las balas dentro del cuerpo humano circulan todavía, no están quietas, y esto hace que destrocen una gran cantidad de órganos internos del ser humano que reciba un balazo de este tipo. Y su hermano se llamaba José Ramón López Obrador. El infortunio ha perseguido durante toda su vida a López Obrador, y acabamos de comentar el deceso de su hermano, y ahora le queremos comentar a usted sobre otro hecho también pues muy lamentable. Él jugando béisbol, porque es el deporte que practicaba en sus mocedades, jugando béisbol, él le dio con una pelota precisamente de este deporte de béisbol, la lanzó en contra de un joven que competía con él. Este joven con el cual se peleó López Obrador se llamó, porque ya murió hace poco, José León Hernández. Resulta que estaban jugando un día béisbol y hubo un incidente por una jugada, que sí fue, que no fue, y entonces este joven se lió a golpes con López Obrador y pues le ganó. López Obrador quedó tendido en el suelo y el otro joven se alejaba del lugar de los hechos, y por venganza, porque es muy vengativo y es muy corajudo, López Obrador tomó la pelota de béisbol que estaba cerca y la lanzó. Era buen lanzador hasta eso, y le pegó exactamente en el cráneo a este joven,
y a José Ángel, y de ese golpazo que le dio, quedó, quedó en estado vegetativo y murió hace poco, murió en el año de 1995, y cosa rara que pues no pasó nada, no pasó nada. Claro, no hubo homicidio de inmediato, pero las autoridades del Ministerio Público no procedieron en contra de López Obrador. Y después su familia y López Obrador huyeron hacia Aguadulce, Veracruz, para ponerse a salvo de alguna persecución judicial o también alguna venganza familiar. Esto hizo que un poquito más tarde se trasladaran a la Ciudad de México. López Obrador, ya como alumno de la UNAM, estudió sociología en un principio y pues no le gustó, no le gustó muy bien la carrera y se cambió a otra que era, según él, más ad hoc a su ideología, y por eso es que se cambió a ciencias políticas. Esto lo cursó con un promedio de 7.7, o sea que pues es bajito, ¿no? Para un alumno que aspira a ser presidente de la República, en sus mocedades haber sacado 7.5, pues no es una calificación muy brillante. Sin embargo, pues eso es lo que arrojan los resultados. Por otro lado, él, una carrera que normalmente se hace en 5 años, él hizo, decíamos a ustedes que López Obrador, esta carrera, que la segunda que les menciono a ustedes, la cursó en más de 15 años. La carrera normal dura 5, quiere decir que hizo el triple. Y entonces esto quiere decir pues, que no es un intelectual muy fuerte, que digamos, no es lo suyo la cuestión intelectual, pero sin embargo, pues ahí fue, como decimos los mexicanos, de panzazo, fue pasando de panzazo materia por materia. Se tienen registrados en la UNAM un récord de aproximadamente 18 exámenes de regularización presentados, entre extraordinarios y a título de suficiencia, pero pues esto ocurrió así, y esta es la trayectoria académica de López Obrador. Como podemos ver, no es muy brillante, es más bien mediocre, y se imaginan ustedes un presidente de México con este tipo de calificaciones. Si comparamos con otros presidentes, como por ejemplo Salinas de Gortari, tuvo siempre más de 9.5, casi tirándole al 10, él siempre aspiraba a pegarle al 10, y aunque no llegó al 10 exacto, pero sí muy cerca. Entonces, el que quiera ser presidente de México tiene que empezar por ser un buen estudiante ya en su etapa final en la educación superior. Después de que estudió en la UNAM, y a la par, más bien que era estudiante de la UNAM, se fue a Tabasco. Se fue a Tabasco y se enlistó en las filas del PRI. Él fue priista durante un tiempo, por lo menos un año, y él participó en varias campañas, la más importante, la de Enrique González Pedrero, para ser gobernador del estado de Tabasco. Y él, González Pedrero, pues tenía el apoyo, la ayuda de su esposa, Julieta Campos, y bueno, se asegura que por los amoríos que surgieron entre López Obrador y Julieta Campos, y que se hizo, ante lo cual se hizo el disimulado Enrique González Pedrero, pues a él le dieron toda la cancha para que estuviera en el PRI, y al pretender ser gobernador del estado de Tabasco y no lograrlo, pues se enojó, se emberrinchó, típico de él en López Obrador, y se salió del PRI y se fue al PRD. Y
La actividad política de López Obrador en estos años fue muy intensa, ya que pues él buscaba por todas partes. Prácticamente se desilusionó de Tabasco porque después de buscar la gubernatura en 2 ocasiones y no lograrlo, decidió salirse del PRD y mejor dicho, decidió salirse del PRI y pasarse al PRD, donde le ayudó a Cuauhtémoc Cárdenas en sus trabajos preelectorales, porque recuerde usted que en 1988 Cuauhtémoc Cárdenas pretendió ser presidente de México y él estaba ahí entre su comando más importante y en reciprocidad, un poco después, Cuauhtémoc Cárdenas apoyó a López Obrador para que aspirara a ser gobernador del Distrito Federal y lo que son las cosas, mientras Cuauhtémoc Cárdenas no logró ser presidente de México, López Obrador sí logró ser gobernador del Distrito Federal. Antes de ser candidato a gobernador del Distrito Federal, López Obrador fue presidente del PRD. Esto fue en el año de 1996. López Obrador en el año de 1996 fue nombrado como presidente del PRD a nivel nacional y esto le sirvió para que 4 años más tarde, en el año 2000, fuera postulado como gobernador del Distrito Federal, triunfando ampliamente porque pues ya sabemos que López Obrador es un gran demagogo, eso pues nadie lo duda, una gente que es muy hábil para mentir, para ocultar las cosas, para desviarlas y por esa razón él ganó. En esa época hubo polémicas muy severas, como por ejemplo le refutaban a López Obrador que le pagaba 69,000 pesos a su chofer, a Nico, el famoso Nico, que ganaba más, esta cantidad es mayor a la que ganaba en ese entonces un secretario de Estado, imagínense, o un médico en el Distrito Federal. Esto nos indica que las razones por las cuales le daba esa iguala era por otras cosas. Él siempre dijo, es que me hace algunos servicios personales y bueno, la gente ya ve cómo somos los mexicanos de mal pensados, de inmediato pensamos otra cosa. A lo mejor no lo es, pero así lo piensa la mayor parte de la gente. Posteriormente, López Obrador se casó con una mujer de nombre Rocío Beltrán y pues ella, al enterarse de la infidelidad de su esposo, no sabe si con un hombre o con una mujer, al enterarse de la infidelidad, se agravó más de un problema inmunológico que tenía y de ello murió. López Obrador rehizo su vida después de haber tenido 3 hijos con su primera esposa, se volvió a casar en segundas nupcias con Beatriz Gutiérrez, es el nombre de su segunda esposa, la cual mantiene un perfil bajo, como le dicen en la política, o sea, ocupa una posición discreta, no es muy escandalosa, ni tampoco se escandaliza mucho de los líos de López Obrador, y pues ella más bien prefiere mantenerse en las 4 paredes de su hogar y estando al cuidado de sus hijos. Esto es lo que podemos decir sobre pues la vida íntima de López Obrador, que pues ha tenido una vida escandalosa, una vida que pues imagínese usted a López Obrador con estas características, que no tiene moral, que su vida es un escándalo constante. De presidente de México, mucha gente pues, pone la cruz y dice, pues mejor cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús, como acostumbramos decir los mexicanos. En el año del 2006 participó López Obrador en la lucha electoral, teniendo como rival a Felipe Calderón
Hinojosa, que fue su rival político y quien lo venció por estrecho margen, pero pues sí lo venció. Esto López Obrador lo impugnó, lo protestó, hizo manifestaciones inconformándose con los resultados y tachando al IFE, así se llamaba entonces, el IFE, ahora es el INE, lo tachaba de parcial a Hinojosa. Y sin embargo, pues ahí están los resultados, ahí están todavía a la vista todos los investigadores que quieran conocer de cerca estos acontecimientos. Entre otras cosas, López Obrador convocó al pueblo mexicano a una marcha y esta marcha se llevó a cabo en Paseo de la Reforma. Si usted pasó en esos días por ahí, por el Paseo de la Reforma, seguramente tuvo que irse por otro lado porque no se podía pasar. Muchos que de Toluca iban a México tenían que desviarse por Observatorio, ya que por Reforma era materialmente imposible pasar. Pero esta fila de ciudadanos que protestaban por el triunfo que le dieron a Felipe Calderón Hinojosa iba hasta el centro, de tal manera que un 16 de septiembre, que fue cuando se registraron estos hechos, estuvieron en el Zócalo, cerraron el Zócalo. Usted sabe que allí hay 4 calles que pasan de norte a sur, de sur a norte, de oriente a poniente y de poniente a oriente. Hay 4 vialidades y fueron totalmente cerradas y también se apostaron abajo del Palacio Nacional para reclamar la llegada de Felipe Calderón Hinojosa. Y sin embargo, pues esto así fue. La vida de López Obrador es muy accidentada. Recuerde usted que también se le involucra con el movimiento de los llamados guachicoleros. Los guachicoleros son ex trabajadores de Pemex que fueron dados de baja por algún problema, alguna irregularidad que cometieron y formaron un grupo aparte y ellos se encargan de atentar contra los ductos de Pemex. Como saben, la mecánica, entonces abren los ductos, le extraen el petróleo, lo vacían en grandes recipientes que ya tienen preparados de antemano y después los vuelven a cerrar o a veces lo dejan así y se desperdicia lamentablemente el petróleo hasta que llegan trabajadores de Pemex y vuelven a hacer el conecte. El líder de los guachicoleros es Miguel Ángel Albaraz y él es el que básicamente lo está dirigiendo, está en combinación constante con López Obrador para preguntarle instrucciones y ahora dónde vamos a actuar. En su mayor parte han estado actuando en este momento en el estado de Puebla, en su mayor parte. Pero también recuerdo que aquí en el estado de México hemos tenido algunos actos de este tipo de los huachicoleros que han abierto algunos ductos, sobre todo en el Valle de México, que es donde hay más petróleo circulando por estos veneros y esto es una merma del patrimonio de todo el país, porque eso nos afecta a todos, no nada más a los huachicoleros. Y el otro aspecto que queremos comentar con usted, pues es lo que se refiere al movimiento magisterial, ya que recuerde usted que su lideresa durante muchos años ha sido el Elvester Gordillo, porque se le acusa de que ella también está participando de una gran cantidad de eventos atentatorios en contra de la seguridad de los mexicanos. Y pues claro, la idea de ella es apoyar a Andrés Manuel López Obrador y ella de paso, si puede, ser secretaria de Educación, que es su gran sueño. Recuerde usted que el Elvester Gordillo ha capitaneado a un grupo de líderes corruptos, de líderes que
han logrado tener el control del magisterio en todo el país y últimamente los estados que más se han resistido a estas reformas han sido el estado de Guerrero, de Oaxaca y de Chiapas. Son los tres estados que quedan y algún otro en mínima proporción. El Estado de México, pues prácticamente son 2 o 3 municipios del Valle de México los que están insurreccionados con el mando de Elba Ester Gordillo. Bien, pues la política mexicana ha tenido vaivenes, como le decía usted, y pues a veces suben, a veces bajan los candidatos, los políticos, y después de haber sido candidato del PT, López Obrador, ahora en el 2012, más bien en el 2012 fue candidato del PT, y un poco después, al perder la elección, se le ocurrió fundar un nuevo partido, Morena, Movimiento de Renovación Nacional, y en este partido ha ganado algunas elecciones, y en otras ha perdido, pero por muy estrecho margen. Recuerde usted, aquí en el Estado de México, el escándalo que se hizo porque aseguraba que Delfina había ganado la elección de gobernadora en este caso, y que Alfredo del Mazo no era el gobernador legítimo. Por fortuna, bueno, pues ya el INE hizo las aclaraciones respectivas, recontabilizó los votos y bueno, ya le levantó la mano al vencedor, que fue Alfredo del Mazo Maza. Una vez que se supieron los resultados electorales en el Estado de México y que le levantaron la mano a Alfredo del Mazo Maza, hubo impugnaciones de parte, sobre todo de Morena, ante los tribunales federales, ante el Tribunal Electoral Federal, y sin embargo hubo conteo o reconteo de por lo menos el 50% de los votos y el resultado no se movió. Hubo variación de 3-4 votos de parte de uno y de otro, pero se ratificó el triunfo de Alfredo del Mazo y eso pues ya nos dio más tranquilidad. Por eso se espera que ahora en esta elección federal que se avecina, quien tiene el control de todo el proceso pues es el INE. El INE tiene el control y bueno, pues ya hay protestas por los presupuestos, por los funcionarios electorales y pues hay que ver a ver qué pasa. Continuamos con esta exposición de hechos y de datos de lo que ha ocurrido en los últimos años en la política mexicana y podríamos decir que en la política hemisférica. Y pues vamos a comentarle a usted la presencia de pues un emisario mexicano y un emisario más que nada de López Obrador, Héctor Díaz Polanco, a quien se le ha visto en varios mítines allá en Caracas, al lado de Nicolás Maduro, en mítines en donde él ha dicho que habla a nombre de López Obrador y que va expresamente a decirle que cuenta con el apoyo de México. Y esto, pues sabemos que no es así. La política internacional no la dicta un partido político, la dicta el Senado de la República. Es una de las funciones que tiene el Senado. Entonces, aquí están usurpando funciones y yo creo que ya es momento de marcarle el alto a López Obrador. Otro emisario que también han estado utilizando los López Obradoristas son los servicios de Gerardo Fernández Noroña. Es otro emisario que también ha llevado mensajes, lleva y trae, como decimos vulgarmente, y pues también le ha asegurado a Maduro que va a contar con el apoyo de México, sobre todo si gana López Obrador, y pues ojalá pues se imponga la mayoría pensante de México y que impidamos que nos lleve el desastre como le está ocurriendo a Venezuela, donde la gente, después de ser el país más rico de América, ahora es uno de los más pobres, porque la gente tiene que inclusive buscar alimentos en la basura,
porque no hay que comprar en los centros comerciales. Y recuerda usted que inclusive una embajadora de Venezuela estuvo aquí en México acudiendo a dar conferencias ante los maestros federales para que ellos, que son los que están más cerca del pueblo, se encarguen de difundir las ideas de Maduro y las ideas de López Obrador. Ojalá pues las cosas se conduzcan sin violencia, que se conduzcan de una manera pacífica, tranquila, y que gane el mejor, y que gane el que diga el pueblo mexicano, no el que diga Maduro.